El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra cada 15 de marzo para poner de manifiesto todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de adquirir bienes y servicios. Hoy, 15 de marzo, volvemos a conmemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un día que hace ya bastantes años, casi 50, que en Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy habló por primera vez en público y mencionó como ente al consumidor y lo relacionó con sus posibles derechos, como en las actuaciones en las que él pues actuaba como tal, como consumidor. Se habló por primera vez de ese personaje como ente independiente, ejerciendo unas funciones, y desde ese año, desde el año 1963 hasta hoy, pues se ha avanzado mucho en este tema. En España ya tuvieron que pasar algunos añitos más, concretamente sobre los años 80, cuando ocurrió ese desgraciado accidente del aceite de colza, en que murieron tantas personas, y tuvo que pasar eso, tuvo que morir gente para que los consumidores se agruparan, se asociaran, se formaran asociaciones, empezaran a luchar por sus derechos y las administraciones públicas empezaran a preocuparse también por el consumidor y se empezaran a crear los primeros puntos de información al consumidor y las primeras oficinas municipales de información al consumidor en los ayuntamientos. En Aracena fue en el año 87 cuando se creó el punto de información al consumidor y de ahí la oficina de información al consumidor, y en el año 91 fue cuando comenzó a funcionar ya plenamente como oficina, atendiendo y resolviendo y ayudando y asesorando al consumidor como tal. Desde entonces, desde el año 87 hasta ahora, pues ha llovido mucho, han ocurrido muchas casuísticas en las que tanto asociaciones como Estado y organismos públicos, en este caso el organismo público local, que es la Oficina de Información al Consumidor, han tenido que defender los derechos de los consumidores. Afortunadamente esta oficina en Aracena sigue en pie, porque desgraciadamente hay muchas oficinas en España que con la modificación de la ley local de competencia terminaron por desaparecer, delegando las funciones en otros organismos como las diputaciones. Afortunadamente aquí en Aracena se sigue pensando que el consumidor es importante, que hay que luchar por su defensa y que la Oficina de Información al Consumidor pues hay que seguir manteniéndola en pie y luchando por ella. Entre todos podemos, y ese es nuestro lema, el de las Oficinas de Información al Consumidor de toda España, que a día de hoy seguimos luchando y defendiendo los derechos de los consumidores y usuarios. En el año pasado fueron casi 300 los expedientes de reclamación que se resolvieron en Aracena a los consumidores y usuarios, tanto de reclamaciones como de denuncias, y casi 1000 las consultas en las que se asesoró y se ayudó al consumidor a lo largo del año para aclarar dudas y saber en definitiva cuáles son sus derechos ante las casuísticas y las problemáticas que podemos encontrarnos en el día a día entre consumidores y empresarios, que son muchas y variadas. Concretamente el año pasado pues nos centramos mucho en el tema de los servicios bancarios. Hubo muchos expedientes de reclamación y muchas consultas relacionadas con las cláusulas suelo de los consumidores que firmaron en su momento esta cláusula considerada abusiva y que por fin han podido intentar defenderla y anularla, consiguiéndose pues eso, con mediaciones a las entidades bancarias y con denuncias al Banco de España. Y también se está peleando ahora el tema de los pagos en las hipotecas, en su momento que se repercutieron todos al consumidor los gastos de asentamiento de hipoteca, de firma de hipoteca ante las notarías y gastos pues no solo de notaría sino de registro, etcétera. En eso estamos ahora, eso es lo que se está defendiendo y peleando, porque también hay mucho dinero en juego. Y después pues el tema de las telecomunicaciones, que siguen siendo también la punta de lanza
de la problemática en los últimos años, pues en defensa del consumidor, ¿no? Telefonía móvil, telefonía fija, internet y televisión por cable. Seguiremos aquí, seguiremos luchando, estamos a vuestra disposición y cualquier cosa que necesitéis de la oficina, ya sabéis que estamos en el servicio de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Aracena para ayudaros en todo lo que necesitéis. La oficina de Aracena hace balance de su servicio en este día declarado por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1983, conmemorando así el discurso dado por el presidente Kennedy el 15 de marzo de 1962 para reconocer al consumidor como elemento fundamental dentro del proceso productivo.